que acabo de calcular y hago una predicción de en esas condiciones si murió o no murió. Dense en cuenta acá de esto. Estos son los datos originales, ¿cierto? Y a partir de estas dos variables, él comenzó a predecir si se moría o no. Por ejemplo, aquí vemos un cambio. ¿Sí? Se cuenta que él dijo, venga, si es una mujer de 2 años, en este caso realmente murió esa bebé, digamos. Pero él calcularía que viviría. ¿Por qué? Pues porque la condición nos dice que si es mujer y aparte de eso, pues es menor de edad, pero en este caso que es hombre, pero si tiene 2 años, la probabilidad de que viva es muy grande. Entonces, se cuenta que él aquí, en la predicción, estimó que sobreviviría. Aunque realmente en este caso murió, pero aquí sobrevivía. Y así podemos ver que hay varios cambios. Mira aquí en este, una mujer de 14 años murió realmente, pero el árbol predice que ella posiblemente sobreviva. Entonces hay una diferencia entre el dato real y la predicción, pero basado en qué? En esas probabilidades que él calculó del árbol. ¿Listo? Entonces, como yo ya tengo una predicción basada en los datos y él compara los datos reales versus la predicción, entonces obviamente yo le puedo comenzar a hacer preguntas y decirle, por ejemplo, entonces acá, voy a chiquitar esto un poquito. Entonces, ¿cuántos años tienes? Yo, 22. 22. Entonces, si alguien tiene 22 años y de género masculino, Ya me morí. entonces dice, murió. No. Ayuda. Ya él ahogado. ¿Sí? En este caso, murió. De las dos clases posibles, que es morir y sobrevivió, en este caso él, baila. Ya, claro, ahí dice que ya en la medida que yo vaya teniendo más variables, el estudio va haciendo más profundo. En este caso tenemos solo 2 variables. No estamos contemplando si tenía plata, si tenía palanca, si... Hay más cosas que influyen, ¿no? Si yo aquí le digo entonces, ¿la compañía cuántos años tiene? 27 en este caso. Ella sobrevivió. Ella en este caso sobrevivió. Sí. Pero es que nos exponemos menos. Nos exponemos más, somos más osados. Literalmente. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, se cuenta que podemos comenzar a hacer preguntas ya porque el árbol aprendió y a partir de esa enseñanza que él tuvo, hizo unas predicciones y ya después, dependiendo de las condiciones que yo le coloque, él va averiguando si sobrevivió o si murió. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bueno. Vamos a borrar estas variables de acá. Voy a borrar este árbol de acá. Y vamos a cargar ese segundo ejemplo con el cargo. Cortemos esta línea. Voy a cargar otra data. Este ejemplo igual lo tienen en nombres. Bueno, lo van a tener en nombres. Exactamente. Aquí, me coloco las cabeceras. Me coloco los nombres y nombres. Listo, hasta acá. Pero hasta aquí lo único que hice fue generar una data, pero esta data tiene otra información diferente. Esa información tiene muchas más variables. ¿Sí? Se da cuenta que tiene, si son 14 variables, quiere decir que son 14 columnas, quitémosle la primera, entonces tienen 13 variables. ¿Sí? 13 variables que son los grados de los compuestos que tienen vinos. O bebidas alcohólicas, no bien, ¿sí? Dependiendo de esa clasificación, yo puedo clasificar qué tipo de bebida alcohólica puedo generar, basado en la experiencia. No, sí, yo no necesito árbol de decisión, eso dicen que es de uno que lo calcula. Pero dependiendo del nivel de alcohol, de ácidos, de alcalinidad, de magnesio, ¿sí? De diferentes componentes, yo determino qué tipo de licor se puede realizar o se puede hacer, ¿correcto? Entonces,
De acuerdo a esas variables que se tienen acá, de esas predicciones, aquí vamos a hacer otro tema diferente. Y es lo que se hace mucho en Machine Learning, y es determinar solamente una fracción de la data. Claro, aquí también tengo muy poquitas observaciones, 138 observaciones. ¿Qué son las observaciones? La cantidad de registros, ¿no? Entonces, en este caso, las observaciones, ¿qué es? Variables, observaciones. ¿Listo? Entonces, pero si yo tuviera una data muy grande, yo puedo extraer una muestra y decir, venga, yo quiero que aprenda con el 30%, con el 70%. ¿Qué pasó? Andan bien inquietos, a veces les da sueño. Tranquilos que en 2 semanas me río. No, mentira. En 2 semanas me estoy riendo yo. Así. Ahí sentado. Ah, mentira. Entonces acá lo que vamos a obtener una muestra de entrenamiento al 30%, digamos. Entonces, dense cuenta que yo aquí siempre les coloco cada cosita que hace para que después lo chismoseen. Así como hicieron con el primer ejercicio de clasificación de palabras. Entonces, aquí vemos que sacamos 53 observaciones y se cuenta que en el árbol, en este caso particular, se cuenta que es sencilla la creación del árbol. Repar, fórmula ser igual al tipo, que es lo que me interesa conocer, que son las respuestas del tipo divino que sale. Esa es la salida de las variables. Pero le voy a decir, coja todas las variables, todas, y evalúelas. ¿Sí? Ya no le voy a decir, en el caso anterior era edad y género o sexo, sino que aquí le voy a decir que coja todas las variables que tiene el vino para determinar cuáles son los tipos de vinos que yo pueda generar basados en la data que llama vino entrenamiento. ¿Listo? Entonces aquí él genera el árbol, evalúa los parámetros y aquí lo vamos a graficar. En este caso, se cuenta que él estimó 3 tipos de licores que se pueden sacar de esas variables. Es decir, estimó 3 salidas o 3 clases de los licores que se pueden hacer. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo determinó? ¿Qué fue lo primero que determinó? Que la variable que más influía es el ProLime. Es como un nivel de ácido y de azúcar que determina los tragos del vino. Y se cuenta que eso en realidad influye mucho, ¿no? La diferencia entre vino, whisky, no sé qué, influye mucho la cantidad de azúcar que tiene. Por eso es que el vino, que usted no le sepa, el alcohol así usted no le sepa dulce, tiene alto contenido en azúcar. Pero es que los diabéticos no deberían tomar mucho. Y los diabéticos tampoco. Sí, por eso que emborracha, ya la insulina altísima. Entonces, de cada clase él determina cuál es la probabilidad de hacer cada uno de ellos. Si es mayor a 755 gramos, entonces sí, aquí comienza a determinar otro factor de químicos, es el Trandnoid. Pero lo que quiero que miren de este árbol, la diferencia del anterior, es que se cuenta aquí el grado de clasificación. ¿Sí? El grado de clasificación de esta clase 1, muchachos, dense cuenta que esta clasificación, al tener más variables, fue más limpia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es decir, que si yo logro estas 2 combinaciones para llegar a este tipo de licor o de bebida alcohólica, la probabilidad es del 0.98. Es decir, que aquí ya llego que si yo hago esa combinación ya con una probabilidad del 98%, siempre voy a generar ese licor. Entonces ya me queda más fácil a mí que si voy a hacer este tipo de licor 1, no les coloqué nombres para no. Entonces yo ya sé que tengo que colocar 755, no puede ser mayor a 755, perdón, tiene que ser mayor a 755 el ProLime y tiene que ser mayor a 2.4 el ProLine para que yo obtenga ese tipo de licor. Y se cuenta que en los siguientes tipos de licor, acá sí tengo otra limpieza y aquí tengo otra limpieza. ¿Sí se dan cuenta? Aquí en este caso, si es mayor a 7.5, pero también es mayor a 1.3, obtengo aquí una limpieza de esta variedad 2. Y para la variedad 3 tendría que ser no mayor a 1.3 para obtener. Es decir, con todas las variables que analizó, determinó que estas 2 eran relevantes y para yo crear cada uno de los 3 tipos de bebidas alcohólicas, ya tendría la fórmula para cada uno que sería esta clase y esta clase. ¿Se van a entender cómo funciona el árbol de decisión?
Entonces se cuenta que aquí, claro, la más asertiva quizás es esta, pero igual estas dos están en una altísima probabilidad. Porque se cuenta que el primer valor en la clase 1, segundo valor en la clase 2, tercer valor en la clase 3. Si yo me fuera por este camino del árbol de decisión, 29, 14, 57, queda un revuelto, eso es como un tequimón, una vaina así rara, un revuelto ahí aleatorio de lo que le quepa, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces ya aquí vemos que es una combinación que no habría una claridad de qué bebida se lograría con esto, es un revuelto que no es claro. En este caso sí, tenemos identificada la clase 2, tenemos identificada la clase 3 y aquí tenemos identificada la clase 1, cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de ellas. Entonces por eso aquí se nota más, lo que tú me preguntabas, estos números, ¿qué probabilidad es la que me están mostrando? ¿Sí? La probabilidad de que se logre que suceda esa clase. ¿Listo? Y así como esto, se puede hacer obviamente con segmentación de clientes, se puede hacer con segmentación de variables, para análisis de investigación, para análisis de... Tiene muchas ventajas el árbol de decisión, y es que no todos los datos son lineales. Y más cuando estamos hablando de datos muy grandes y de metadata, los datos no son lineales. ¿Sí? Entonces realmente se utiliza mucho para eso. Tiene un problema, y es que obviamente el ajuste que él hace probabilístico... ¿Qué va a hacer? Yo me imagino que estoy ya mirando notas de Génesis en aula, ¿no? Yo le subí todo eso. Muy bien, muy bien. Bien, me parece bien, pero sin embargo, ya están otras subidas desde el fin de semana. Están subidas tanto en Génesis como en aulas virtuales. ¿Listo? Entonces, bien. Listo. Entonces, esto es lo que me da probabilidad. Les voy a dejar ese archivo en R para que si lo quieren lo exploren. También les voy a colocar un link también en Python, es muy similar. También es una par de librerías. Me doy cuenta que una cosa es entender el algoritmo y la otra cosa es hacerlo. Hacerlo en últimas. Uy. Sí, no, es que ya dijo, uy, ya 7 y 21 ya alcanzamos a tomar a hacer esta programado. Esa es una de